Bueno, pues vamos a arrancar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, ¿no? ¿Se ha quedado pillado? ¿A mí solo o a todos? Sí, está parada. Hola, buenos días. Creo que Ana se nos ha quedado muteada, así que vamos a improvisar. Y bueno, deciros que estamos un día más, pues en nuestras charlas que ya vienen siendo habituales y que comenzamos este año con una muy, muy, muy importante, que es la del propósito vital. Es decir, el qué espero yo en esta vida, algo más de venir a trabajar, de estar con los amigos, o sea, siempre tengo un propósito vital. Y qué mejor que para esta ocasión contar con María Laorden y Miguel Ángel Blázquez. Ya sabéis que son del equipo clínico y que contamos con ellos para muchas charlas porque la verdad es que nos encantan, siempre tenemos unas valoraciones estupendas de ellos y bueno, pues aquí os dejamos. Esperemos que Ana en algún momento pueda recobrar su vitalidad, pero por ahora se ha quedado ahí bloqueada. Chicos, es vuestro. Venga, Pues muchas gracias, Gracias. Olivia. hasta luego. Bueno, pues hoy la verdad que veníamos a hablaros un poco de lo que es el propósito vital, ¿no? Es un poco esto que ha contado Olivia de sentir, o sea, de tener una vida plena, de vivir con satisfacción, con sentido y con una dirección, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar un poco a contaros qué es el propósito vital, cómo lo podemos desarrollar, cómo podemos fijarnos en él, pues queríamos contaros qué es esto de la felicidad, ¿no? Porque el propósito vital al final está muy desarrollado con nuestra felicidad. Y, y quería hacer una diferencia de los dos tipos de felicidad que ahora mismo tenemos, ¿no? Tenemos una felicidad que es o ese vivir feliz versus vivir con significado, ¿no? El vivir feliz pues pasaría por ese tipo de felicidad hedónica en el que nos centramos en el placer, en las cosas que disfrutamos, lo que nos gusta y nos da una sensación subjetiva de felicidad, de bienestar. Y luego está el vivir con significado, que sería esa capacidad para desde el desarrollo personal, ¿no? Para vivir felices desde el desarrollo personal, ir desarrollándonos como personas e ir trabajando en nuestro significado y en nuestro propio desarrollo. Entonces, esto de estos dos tipos de felicidad, al final lo que tiene o lo que es muy importante es que lo hagamos desde un equilibrio, que trabajemos en esas actividades que nos producen placer y disfrute, entre vivir feliz y en vivir con significado y vivir con propósito, ¿vale? Entonces, ahora, como vamos a hablar del propósito vital, lo que quería contaros es cómo el propósito vital influye en nuestro bienestar, ¿no? Hay diferentes modelos de la psicología positiva y uno de ellos es este que propone la psicóloga Carol Reef, que trabaja sobre cómo el bienestar, o sea, qué factores son los que influyen a nuestro bienestar personal. Y son estos 6 componentes que están aquí nombrados, ¿no? Entonces, uno sería, por ejemplo, cómo manejamos el entorno, el tener ese control del entorno. El sentir de forma competente que somos capaces de adaptarnos al entorno en el que vivimos y podemos manejar o tener cierto control del entorno. Otro factor que nos genera bienestar serían las relaciones positivas, el tener relaciones de confianza, tener relaciones que podamos permitirnos con cierta empatía, con cierto afecto hacia los demás y hacia nosotros mismos, ¿vale? También la autoaceptación. Es la capacidad para tener una actitud positiva hacia nosotros mismos, contando con nuestras debilidades y con nuestras fortalezas, ¿vale? Sabiendo, pues, oye, que tenemos unas cosas, que tenemos un poco de unas debilidades y unas fortalezas, y el ser consciente de ellos y aceptarnos de una manera positiva y amable es otro factor que influye en nuestro bienestar personal y emocional. También la sensación de autonomía, que hace un poco referencia a nuestra capacidad para funcionar de manera independiente, tener un poco esa autodeterminación y esa libertad para saber que lo que hagamos depende de nosotros y que podemos hacerlo con autonomía. Por otro lado está el propósito vital, que es eso, esos objetivos que tenemos en la vida, lo que nos da un poco de sentido de dirección, el saber hacia dónde vamos, el sentir que lo que hacemos y lo que vamos a ir haciendo tiene un significado para nosotros y para los demás.
Y luego, por otro lado, es esa capacidad de desarrollo personal o crecimiento personal. Esa sensación de estar en continuo aprendizaje, abierto a nuevas experiencias, esa sensación de autorrealización, de automejora, que nosotros sentimos en nuestras propias, cuando hacemos nuestras conductas, ¿no? Lo que hemos visto o lo que se ha estudiado es que los dos componentes que más influyen en el bienestar son el propósito vital y el desarrollo personal, que son los que encajan directamente con esa felicidad eudaimónica, ¿vale? Esa felicidad de que hay que trabajarse, que hay que elaborar, ¿vale? Y entonces, lo que estábamos viendo cuando nos hemos puesto Miguel Ángel y yo a preparar esta charla es que el propósito vital y el desarrollo personal tienen un declive con el envejecimiento. A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo la sensación de propósito vital y el desarrollo personal, la capacidad para desarrollarnos personalmente, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque uno, es uno de los factores que nos influyen en nuestra felicidad y en nuestro bienestar, y además porque el propósito vital, tener un propósito vital definido, tiene importantes beneficios a nivel de nuestra salud cognitiva, cardíaca y en general, ¿vale? ¿Esto qué es? Bueno, los estudios han visto que el tener un propósito vital puede reducir pues, la desregulación de algunos sistemas fisiológicos. Reduce también el riesgo derivado de otras condiciones médicas. Es decir, cuando tenemos algún tipo de patología, el tener un propósito vital hace que el pronóstico sea un poquito más favorable. En casos de patología cerebral, se ha estudiado que cuando había personas que tenían un propósito vital frente a las que no, y los dos tenían patología cerebral, había menos declive de la función cognitiva en aquellos que tenían un propósito vital. También se ha visto que, por ejemplo, el tener un propósito vital, 2 años después, cuando se les ha vuelto a evaluar a estas personas, tenían menos patología cardíaca que aquellos que no tenían un propósito vital. Y esto no es porque me diréis, vale, bueno, pues tener un propósito vital no puede ser que sea tan beneficioso para la salud. Lo es en la manera en la que, gracias a tener ese propósito vital, nosotros nos involucramos en conductas más saludables para nosotros mismos, en más conductas de autocuidado. Y entonces eso se traduce directamente en una mejor salud, ¿no? Es decir, el poder adquirir estos hábitos de vida saludable y de autocuidado hacen que haya un impacto en nuestra salud cardíaca, en nuestra salud cognitiva y en general. Lo que además influye en que tengamos mucha mejor, que tengamos mayor longevidad y mejor calidad de vida, ¿vale? Así que por eso es importante el enfocarnos en esto de tener un propósito, ¿no? Que nos puede ser muy útil, ¿no? Luego, desde la parte emocional, de la neurociencia emocional, lo que dice es que cuando tenemos bajos niveles de bienestar, nuestros circuitos cerebrales encargados de regular nuestras emociones funcionan a niveles subóptimos, funcionan en cargas inferiores y al final lo que sucede es que amplificamos todas las emociones negativas que nos vienen, tenemos más dificultad para regular estas emociones negativas y más dificultad para recuperarnos de ellas, ¿no? Las mantenemos durante más tiempo. Y además nos cuesta más enfocarnos en las emociones, ¿no se me escucha? En las emociones positivas. Sí, se está escuchando. Vale, gracias. Vale, y entonces el poder enfocarnos o el tener un mejor bienestar emocional y psicológico sí que influye o nos ayuda a regular nuestras emociones negativas. Nos permite recuperarnos antes del impacto de las emociones negativas. También nos sirve como un método de resiliencia porque al recuperarnos antes de las emociones negativas, ponemos o movilizamos otras herramientas de adaptación de forma más eficiente. Y por tanto, el tener este bienestar emocional o fijarnos en estas cuestiones, lo que nos ayuda también es un factor protector ante determinadas circunstancias negativas que nos puedan ir sucediendo en nuestro día a día. Entonces, el tener un propósito vital, el funcionar hacia nuestro bienestar emocional, al final también nos ayuda a poder reformular y reevaluar de una manera más productiva las situaciones que nos suceden, las desagradables como las positivas, ¿no? Darles un significado y poder seguir funcionando y generando estrategias que nos ayuden a afrontar estas situaciones, ¿no? Entonces, al final, tiene un impacto directo con nuestra salud mental.
Entonces, bueno, esto que estamos hablando al final es el propósito vital. ¿Qué es? ¿No? Es lo que se conoce como Ikigai y es ese algo por lo que vivimos, es nuestra razón de ser, es la característica central de nuestra vida y es lo que nos ayuda a centrar nuestros objetivos, nos da dirección en nuestra vida. En muchas ocasiones está relacionado con nuestra identidad, con quiénes somos, con cómo nos definimos, ¿no? Y entonces, claro, generalmente pues es muchas veces, bueno, generalmente no tenemos el propósito vital tan claro o transparente en nuestras mentes, ¿no? Entonces sí que es verdad que es una cosa que tenemos que empezar a reformularnos, ¿no? Pero cuando empezamos a reformularnos qué es esto del propósito vital, pues nos vienen unos mitos que muchas veces nos paralizan, ¿no? Entonces sería que, por ejemplo, que el propósito vital es una cosa que se encuentra, que está ahí, que parece que está, pues es una olla de oro al final del arco iris y que la vamos a encontrar y que cuando la encontremos eso es lo que va a llenar nuestras vidas, ¿no? Entonces, este tipo de mitos lo que hace es que nos paraliza, nos deja sin capacidad de reacción porque no tenemos control para poder hacer nada para cambiarlo, tenemos que esperar a encontrarlo. Entonces, lo que queremos dejar más claro es que no se encuentra, que es una cosa que se desarrolla, que hay que cultivar, que hay que crear, ¿vale? Y esto al final pues, nos da una sensación de control, ese control del entorno que hablábamos antes, ¿no? El poder saber que tienes algo que puedes cambiar, ¿no? Otro de los mitos que se relacionan con el propósito vital es que es solo uno, solo podemos tener uno y ese es el que tiene que dirigir nuestra vida. Pues muchas veces nos pasa que en nuestras vidas no tenemos un solo propósito vital que de forma estructural dirija nuestras vidas, porque a lo mejor lo que hacemos no es ni tan grande ni tan maravilloso, ¿no? Es decir, por ejemplo, si fuéramos un oncólogo pediátrico, sabríamos que nuestro propósito vital es claro, es grande, es potente, pero bueno, hay otros que no tenemos esa potencia en el propósito vital. Entonces podemos tener varios que nos ayuden a estructurar nuestra vida. Y otro de los mitos que acompañan al propósito vital es que es siempre el mismo, no se puede cambiar, es estático. Y eso también nos puede llegar a paralizar, porque ¿qué pasa si mi propósito vital está relacionado con mi trabajo o con mi familia y por circunstancias vitales algo se desestructura, algo cambia? No, pues podemos cambiarlo. Igual que vamos cambiando a lo largo de nuestra vida, cambiamos nuestra identidad, el propósito vital puede cambiar. Y esto... Derribar estos mitos nos ayuda a tener esa sensación de control de que podemos hacer algo por cambiar, que podemos influir en este propósito vital. Entonces, el propósito vital es algo que se desarrolla, que hay que trabajarlo, que hay que buscarlo de una manera reflexiva, que es cambiante, que podemos ir cambiándolo. Durante una época de mi vida puede ser uno y durante otra época de mi vida puede ser otro. Incluso pues puedo tener prevalencia por uno y otro, aunque tenga varios a la vez. Y pueden ser varios, ¿vale? Así que podemos ir teniendo varios propósitos. Esto lo que queremos es que sea como un cambio de mirada, ¿no? De que podamos construir o podemos mirar el propósito vital de una manera constructiva. Y esto nos permite tener cierta libertad para poder ir desarrollando nuestros propósitos vitales. No es algo que teníamos que tener ya, no es algo que, o sea, es algo que lo vamos construyendo a lo largo de toda nuestra etapa vital y que eso, que es cambiante, que lo vamos desarrollando y que podemos tener varios y podemos ir incluyendo todos los que queramos a medida que vamos evolucionando. Entonces, en este punto, lo que queríamos es que hicierais una pequeña reflexión sobre cuál es vuestro propósito vital. Me gustaría que pararais a pensar cuál puede ser vuestro propósito vital. ¿Sabéis cuál es vuestro propósito vital? ¿Lo tenéis en la mente? ¿Podéis, o varios propósitos vitales, podéis traerlos a vuestra mente para que hagamos esto un poco más tangible? Si no lo tenéis en este momento, ¿habéis tenido o habéis sentido en el pasado que vuestra vida tenía más significado? ¿Qué es lo que le daba el significado a esa parte de vuestra vida? ¿Podéis hacer esa pequeña reflexión? Si alguno quiere compartirlo o ponerlo, pues podemos comentarlo. Vale, perfecto. Como ha dicho María, bueno, vamos a empezar una parte un pelín ahora más práctica. Mira, están contestando por aquí los hijos, cuidado y educación de los hijos. Siempre, bueno, que hay uno que sí, siempre sí he tenido El y siempre he tenido. voluntariado, las pruebas deportivas. Bien.
Vale, perfecto. Sentirme útil. Sentirme útil, efectivamente. Vale. Luego pueden ser, como bien están poniendo aquí, pueden ser más concretos o más generalistas, que también pueden ser diferentes. ¿Vale? Aportar a la sociedad, mi familia, vivir en un lugar en el que ahora vivo. Vale, pues ahora vamos a empezar, bueno, si queréis seguir escribiendo, o vamos viendo y demás. ¿Vale? Vamos a empezar con una parte un pelín más práctica, pero bueno, primero os voy a hacer otra pregunta para que lo hagáis. Como bien ha dicho María antes, hay propósitos con el ejemplo del oncólogo pediátrico, que ya están más dirigidos y más claros. Pero hay otros, por ejemplo, como una persona que se encarga de la basura o una cajera de un supermercado, que no son unos propósitos vitales claros, pero a raíz, por ejemplo, del COVID, hace 2 o 3 años, se vio esa esencialidad y ese aporte a la sociedad que hacían con su trabajo. Entonces ahí cambió radicalmente la perspectiva que muchos de los trabajadores tenían de ello y se convirtió en un propósito mucho más claro. Entonces, realmente puede ser cualquier propósito, cualquier idea, ¿vale? Entonces, ahora sí que os vamos a preguntar que valorarais, si tuvierais para apuntar o si queréis ponerlo por el chat, eh, que me pierda, a veces que me pongo a leer el chat y me pierdo. Mira, Miguel Ángel, aquí hay una muy interesante que dice que a partir de los 50 te encuentras algo más perdido, ¿no? Esto es lo que yo comentaba al principio, que este tipo de cosas, el propósito vital y el desarrollo personal, se van perdiendo a medida que vamos envejeciendo, ¿no? Pues bien porque ya, oye, parece que hemos alcanzado determinadas cosas y entonces dejamos de poner el foco a lo mejor en ese propósito para ponernos el foco a lo mejor en otras cosas, ¿no? Entonces a lo mejor sí que es interesante que veamos que todavía podemos seguir trabajando ese propósito a futuro, ¿no? Que aunque ya nos vayamos siendo mayores, podemos trabajar en otros propósitos, que sí que es verdad que hay que, como he dicho antes, ejercitarlos o trabajarlos o crearlos, ¿no? Entonces tiene que salir desde un modo reflexivo el desarrollarlo. Porque además, como hemos dicho antes, es importante a nivel de salud, de bienestar emocional y de salud personal, ¿no? Que el tener un propósito. Perfecto. Muy bien. Veo que estáis muy activos ahí en el chat. Muy bien, muy bien. Así nos gusta porque queremos que sea interactiva, lo más interactivo posible. ¿Vale? Yo no sé si voy a poder leer, porque ahora voy a estar explicando, pero si María ves algo interesante, me cortas y Sí. me dices. ¿Vale? Bueno, lo que decía, quiero que cojáis un papel o que os lo aquí por el chat y que valoréis del 1 al 10 cuánto propósito sientes, por ejemplo, respecto a tu trabajo. ¿Vale? Os dejo reflexionar, os explico todo y os dejo reflexionar un poco. Luego, otro en tus relaciones profesionales, porque con trabajo estamos hablando, propiamente dicho, del trabajo realizado en sí, de las tareas que hay que hacer y el cometido del día a día, bueno, y el extraordinario, pero no las relaciones. Luego, en el segundo sí que son las relaciones interpersonales que se mantienen en el entorno laboral y a nivel profesional también, a lo mejor con mandos y demás, ¿vale? En el tercero, en tus relaciones personales, con tu entorno más íntimo, personas más cercanas, familia, amigos, etcétera, ¿vale? Y en 4, en el servicio a otros, ¿vale? En el servicio a otros es un poco lo que hacemos por los demás. No tiene que ser algo reglado, sino simplemente una participación que hacemos, o incluso ayudar a nuestra vecina mayor a subir la compra, cosas así que supongan ayuda a otras personas. ¿Vale? Mira, muy interesante este último. Yo creía que no tenía propósito, pero viendo los vuestros observo que tengo muchos. Bien, bien, muy bien. Vale, pues ahora, bueno, voy a seguir. Os voy a poner ejemplos de algunos muy generalistas, pero por si acaso también os pueden dar pistas. Pues por un lado puede ser un propósito desarrollar mi lado espiritual. Otro lado puede ser innovar y crear algo, tanto una idea nueva como desarrollar una nueva forma de clasificar, de hacer algún proyecto, de tener alguna iniciativa a lo mejor también a nivel laboral o en casa, a nivel familiar. Por ejemplo, siguiente, construir un hogar, construir desde desarrollar familia hasta incluso construir el propio hogar, reforma, adecuación y demás. Luego, otro, aprender de diferentes áreas, pues por ejemplo, a lo mejor por cambios vitales hemos dejado aparte un tema que nos gustaba mucho y puede ser que a lo mejor en cierto momento sea momento de retomar y desarrollar ese propósito. Por ejemplo, a lo mejor a mí me gustaba
escogí psicología y en vez de escoger psicología también me gustaba ciencias ambientales, pues a lo mejor de repente llega un momento en mi vida que escojo hacer ciencias ambientales, estudiarlo para desarrollar ese propósito. Pues podría ser. Luego otro, desarrollar mi carrera profesional, por centrarse en objetivos y encauzarla o ver dónde puede ir. Por otro lado, cuidar mi salud física y mental, que también he visto por aquí que alguno que lo habéis puesto. El siguiente, colaborar y ayudar para mejorar el mundo. Pequeñas aportaciones, a lo mejor a nivel de, incluso de, ya no municipal ni cercano, sino a nivel de bloque, de vecinos, colaborar para mejorar ese entorno y crear comunidad, a lo mejor tejido asociativo, promover cosas en el entorno, actividades, cada uno un poco lo que más desee. ¿Vale? Bueno, aquí pueden ser todos los que queráis y en amplia gama. ¿Vale? Pues dicho esto, ahora vamos a una parte un poco más práctica y vamos a concretizar, o concretar, digamos, que me por la palabra, concretar cuál es cómo desarrollar ese propósito, el camino que debemos seguir, que puede ser esta manera o puede haber otras muchas, pero voy a seguir un modelo psicológico que nos aporta 5 puntos muy importantes para conseguir ese propósito. Primero, para determinar el propósito, tienen que haber aspectos muy importantes, como lo que ha dicho María antes, del desarrollo personal. El desarrollo personal, buscar esa participación nuestra propia, teniendo en cuenta también lo que habéis comentado por el chat, de que a partir de cierta edad, 50 años, creo que habéis mencionado, que existe un declive, menos motivación, menos ganas, pero eso no quiere decir que no podamos emprender un proyecto, sobre todo adaptado a las circunstancias vitales que te encuentras en ese momento. O ¿Vale? buscar el propósito en nuestras actividades, ¿no? Que también... Sí, efectivamente. Vale, una vez hecho eso, selecciono uno o varios, y ahora hablaremos sobre ello, y comienzo un trabajo para desarrollarlo. ¿Vale? Este sería el resumen de lo que vamos a explicar ahora. ¿Vale? Uy, no he cambiado. Un momentillo. Primero, ¿cómo desarrollo el propósito vital? Lo primero es iniciar con una reflexión personal y propia que requieren unos requisitos muy básicos, ¿vale? Que los requisitos son la motivación, el esfuerzo y el compromiso. Estos 3 requisitos son indispensables y van a estar durante todo el proceso que requiere el desarrollo de ese propósito vital. A partir de ahora voy a usar propósito vital y meta casi como sinónimos. ¿Por qué? Porque voy a encauzar como la meta, como el propósito que queremos conseguir, ¿vale? Para que, pues si acaso alguno no, o alguien no me entiende, que voy a utilizarlos como sinónimos, ¿vale? En este caso, el propósito vital es un camino muy largo, o más largo, más corto, depende del propósito, pero es un camino, es un proceso. Ese proceso tiene distintos objetivos. Para conseguir una meta tenemos que seguir distintos objetivos. Entonces, los objetivos tienen que ser, ahora lo haremos adelante, pero tienen que ser plausibles, factibles, para que nosotros vayamos pasando paso por paso hasta conseguir ese objetivo. Pero lo importante de todo esto es que tenemos que disfrutar de ese proceso. No nos vale con plantearnos un propósito vital y decir, hasta que yo no consiga mi propósito, no voy a ser feliz, por ejemplo, hablando de la felicidad que ha dicho María. Pues en este caso tenemos que disfrutar de ese proceso, enamorarse del proceso, como pone aquí en la presentación, e ir disfrutando de los pequeños objetivos que vamos superando. ¿Vale? No sé, María, si hay algo en el chat, que es que veo que se va moviendo, pero no. Si le presto atención, Bueno, si quieres luego comentamos. Vale, vale, perfecto. Vale, es un modelo que he dicho que psicológico de cinco pasos, ¿vale? En la primera parte es iniciar por un análisis reflexivo propio, es decir, tenemos que contactar con ese yo ideal que queremos conseguir, con la persona que nos gustaría ser. Tenemos que desarrollar una visión personal de lo que uno quiere llegar a ser, ¿vale? Eso se consigue mediante 3 factores que ayudan a su desarrollo. Por un lado, unas imágenes de un futuro o un presente, digamos, deseado, que incluso puede venir apoyado de manera externa, ¿vale?
pero estamos en una fase un poco reflexiva. Ahora luego la parte de ayuda externa luego os la voy a comentar, no voy a liar ahora, que me desvío. Luego, otro punto muy importante es la esperanza. La esperanza es un factor que nos da la percepción de las posibilidades que tenemos de conseguir ese propósito. La esperanza es muy importante porque está asociada a un componente emocional que va a favorecer esa persistencia, ese aprendizaje y esa neurogénesis para crear ese proceso. ¿Vale? Y luego, por último, el tercero son los sueños. Es decir, los sueños es lo que hay detrás de conseguir. La diferencia con los deseos sería que los deseos son más concretos, más plausibles, y los sueños serían ideas un poco más abstractas y a lo mejor incluso más difíciles de conseguir. Pero también tenemos que tener en cuenta esa parte. ¿Vale? Vale, pues con todo esto cómo es mi yo ideal. Al plantearnos esta reflexión inicial que he explicado antes, ese yo ideal lo tenemos que mínimamente concretar y hacerlo con unas características concretas que tenga de identidad básica, pues, de la persona, pues esas características que definen a esa idea que queremos desarrollar. Los motivos también, los motivos que nos mueven a hacerlo. Por otro lado, también los valores. Por ejemplo, si somos veganos y nos surge un trabajo en una carnicería, va en contra de nuestros valores. Entonces, eso no va a desarrollar nuestro propósito. Entonces, es verdad que a lo mejor es una ayuda puntual, pero no puede regirnos pues, nuestro propósito en sí tiene que dirigirse hacia lo que queremos lograr, no hay incongruencia con esos valores propios que tenemos, ¿vale? Y también, además de con esos valores, acorde a nuestros rasgos de la personalidad. Pues si, por ejemplo, nuestra personalidad es muy introvertida y estamos en un entorno en el que hay que hablar mucho delante de otras personas o establecer relaciones, a lo mejor no es del todo adecuado. Ojo, con esto no quiero decir que no se pueda cambiar, porque a lo mejor estamos dispuestos a trabajar esa faceta nuestra y modificarlo, pero si va acorde a nuestro rasgo, mejor. Y luego, por último, los roles a desempeñar, unos papeles, unos pasos a seguir. ¿Vale? Esto, Miguel Ángel, Mm. nos puede ayudar el inspirarnos en otras personas, ¿no? O sea, a veces tenemos dificultad en encontrar, oye, ¿qué yo ideal quiero ser, ¿no? Que también podemos ayudarnos de mirar cómo son otras personas, acercarnos a ver cómo queremos ser o, ¿no? Nos puede servir. Sí, eso, verdad que lo voy a recalcar más adelante, pero es verdad que este proceso de reflexión también puede ser ayudado por otras personas. Es verdad que en este primer punto de yo ideal es el análisis reflexivo sobre cómo somos y al final también nos podemos conocer más con esa relación con otras personas. ¿Vale? Vale. ¿Qué componente principal tiene esta parte de yo ideal y esta visión personal de uno mismo? Entonces, el componente principal es la emoción que está asociada a esa motivación. Esto que nos permite, la emoción y la motivación, nos permite centrarnos en los objetivos y adaptarlos a los planes que tenemos, porque lo que hemos dicho y ha dicho María antes, nuestra vida, nuestras situaciones vitales van cambiando, y entonces hay que ir adaptando objetivos, ajustando planes y ajustando toda la ecuación. Puede ser que nuestro propósito cambie radicalmente o puede ser que simplemente que se modifique y se adapte al nuevo entorno que tenemos en nuestra vida. Y sobre todo, esta parte de emoción y motivación nos genera un compromiso y una energía que nos ayuda y nos aporta ese impulso de parte corporal para conseguirlo. ¿Vale? Vale, pues vamos con el segundo punto. El segundo punto es la parte realista, es decir, el conocernos a nosotros mismos, pero conocernos siendo siempre de manera realista, ¿vale? Aquí es donde, justo lo que he comentado antes, se puede pedir
bueno, se puede pedir, o casi es importante, imprescindible, pedir ayuda a los que nos rodean. Hacer un ejercicio que nos ayuden a lo mejor le contamos lo que queremos conseguir y que nos devuelvan ese feedback sobre si nosotros, si nos ven a nosotros encajar en ese propósito, en esa historia, o que nos ayuden a ver conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿vale? El hacernos frente, una persona ajena a nosotros nos hace frente a ciertas creencias que tenemos nosotros mismos que no son del todo así y podemos ayudarnos de los demás para construirlo. Entonces, aquí en este proceso se juntaría la reflexión que hemos hecho con la realidad y a partir de aquí ya sería pasar a elaborar el plan, ¿vale? Elaborar el plan es hacer realmente una agenda de aprendizaje que nos ayuda a pues, apoyarnos en nuestras fortalezas y contrarrestar nuestras debilidades. Es decir, el hacer frente a esta nueva etapa nos ayuda a elaborar esas estrategias que tienen que tener unas características, esas estrategias. Esas estrategias, aunque nos ayudemos de los demás, tienen que salir de nosotros mismos, tienen que ser intrínsecas. Es decir, no vale que nos vengan impuestas desde fuera, sino que tienen que salir de nuestra reflexión y de nuestra unión al yo real. También con esto quiero resaltar que no quiere decir que no copiemos, digamos, copiar, o cojamos ideas de fuera para desarrollar esos objetivos y le demos una vuelta y los sacamos como intrínsecos. Eso también es aceptable, ¿vale? La agenda o el plan tiene que ser flexible. Como he dicho antes, tiene que adaptarse a los cambios que surjan en nuestro entorno, a nivel vital, a nivel laboral, distintos aspectos y tienen que ser, sobre todo también, viables, es decir, graduales y escalonados. Es decir, nos planteamos, tenemos la meta a largo plazo y tenemos unos objetivos. Pues esos objetivos tienen que ser realistas y paso a paso, porque si no va a aparecer una gran desmotivación, una emoción negativa y va a echar abajo todo el sustento de ese propósito vital. ¿Vale? No sé si hay algún comentario o algo o lo... Uy, no te oigo, María. Luego, si quieres, luego los comentamos, ¿te Vale, parece? vale. Pues llegados a este punto es cómo instauramos el hábito. El hábito, realmente, como cualquier cosa que queremos hacer, se trata de instaurarlo practicando, practicando y practicando y practicando. Practicando nuevas conductas, practicando pensamientos, practicando sentimientos, llevando a cabo todo. Esas características que hemos pensado y elaborado en el plan y desmenuzado, lo tenemos que ejercitar, repetir en numerosas ocasiones. También tenemos que traer conciencia al momento presente, es decir, ser conscientes de lo que estamos elaborando. Aquí ya podemos introducir la parte de mindfulness y demás, pero la conciencia en el proceso nos va a ayudar mucho para mejorar en esa parte emocional y motivacional y sobre todo para seguir ese hábito y esa elaboración del plan. ¿Vale? Y luego todo ello, si vamos teniendo ese feedback positivo y ese paso a paso con esas emociones positivas, va a generar una seguridad que nos va a generar bienestar en el proceso y eso hace que aumente la motivación poco a poco. Voy a poner un ejemplo en este caso. Pues si mi propósito es mejorar la salud física, por ejemplo, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues si no he hecho nada en mi vida empezó a salir a caminar, poco a poco, el primer día camino unos minutos, voy alargando el tiempo, poco a poco, al día siguiente hago un poco más, así, o al día siguiente hago lo mismo, pero poco a poco, a los días siguientes, si me siento mejor, voy alargando. Luego ya cuando quiero ese hábito, voy aumentando mucho más la distancia, hasta que a lo mejor llega un punto que ya se ha adquirido suficiente resistencia y dices, voy a dar el paso y voy a empezar a correr, o a hacer bici, o otra cosa. Pues ya introduzco ese elemento nuevo. Y así poco a poco, repetir, repetir, repetir los días y sobre todo aquí, también en este proceso podemos introducir el apoyo de agentes externos, ¿vale? Que es el que voy a hablar
en concreto ahora, el desarrollar las relaciones de apoyo con los demás, ¿vale? El apoyo de los demás puede ser, por un lado, puede ser familia o amigos, pero no tiene por qué ser en ese aspecto. Pues tiene que estar relacionado sobre todo con el propósito o la meta que nos queremos plantear. Si es una meta diferente a lo que nuestro entorno familiar o de amigos quiere conseguir, pues no va a servir de nada porque nos centremos en los amigos y la familia, sino que tenemos que buscar personas afines a ese entorno. También es verdad que estas personas puede ser que estén durante todo el proceso o solo estén en un momento concreto, que nos sirvan de ayuda puntual y que nos aporten, pero luego a lo mejor más adelante no hace falta, no es imprescindible que estén, ¿vale? Entonces, en este caso en concreto, ese apoyo va a ser muy importante porque nos va a hacer ver cosas que a lo mejor nosotros nos vemos y nos da ese feedback y nos orienta, nos ayuda a regular ese plan y esas ideas de yo ideal y yo real que habíamos desarrollado y nos da una perspectiva también diferente a lo que yo creemos. Al igual que hemos utilizado o hemos recibido esa ayuda de otras personas desde fuera para elaborar ese plan y el resto, pues también recibir cierto feedback cuando ya estamos más avanzados en ese propósito también es bueno porque nos hace tener incluso a lo mejor los pies en la tierra o marcarnos unos objetivos más realistas, ¿vale? Es importante también encontrarnos con personas que empaticen, porque aquí es donde podemos encontrar lo que se conoce como personas o gente tóxica, que es un término que está muy de moda en la actualidad, y que nos desmotive o nos desvíe del camino o nos eche abajo toda la estructura que hemos desarrollado con ese propósito, ¿vale? Y el objetivo de esta ayuda de fuera es complementarnos o complementarme, lo voy a hacer en primera persona, y mejorarme como persona y en el propósito, ¿vale? Entonces, con todo esto, o sea, lo hemos explicado en unos minutos, pero no es fácil, realmente. Es un proceso complejo y depende también de la complejidad del propio propósito o la propia meta, ¿vale? Pero, sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta son unas cosas, unos pasos imprescindibles, que es como los puntos más importantes de lo que hemos explicado. Es que el propósito siempre es intrínseco, es decir, tiene que nacer o salir de nosotros mismos, nosotros mismas, ¿vale? Tiene que ser viable, los objetivos a corto plazo realistas y plausibles, cambiante, ¿vale? Porque tiene que adaptarse a nuestra situación vital y, bueno, entonces hay que construirlo, como bien ha dicho María, es importante, no va a aparecer el propósito así en nuestra vida, sino que tenemos que construirlo, desarrollarlo y adecuarlo. Y por último, que no nos lo juguemos todo a una carta. Es decir, que si tenemos varios propósitos, va a ser más factible que se mantenga en el tiempo y si alguno de ellos se viene abajo, que es completamente normal, pues tener otros que nos guíen. ¿Vale? No se te oye, María. ¿Qué lo estás hablando? Nada, que si quieres pasamos a las preguntas. Vale, sí. Mira, había aquí una persona que pregunta que cómo pueden afectar los cambios hormonales en nuestro propósito vital. A ver, los cambios hormonales al final tienen un impacto en nuestra regulación a nivel cerebral. Entonces, todo esto nace, o cómo regulamos las emociones, tiene un impacto, requiere bueno, de este buen funcionamiento de los circuitos cerebrales, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando hay cambios hormonales puede influir en cómo se recircuita o se organizan todos estos circuitos cerebrales que sustentan en muchas ocasiones nuestra capacidad de regulación emocional. ¿Qué hacemos aquí? ¿No? Pues muchas veces tenemos un triángulo de funcionamiento que es el pensamiento, la emoción y la conducta, ¿no? Y que podemos trabajar por cualquiera de estas tres áreas y está entrando pues, a
vamos a funcionar en nuestra conducta o vamos a intentar cambiar nuestra conducta o vamos a intentar cambiar nuestro pensamiento y eso luego tiene un impacto en nuestra emoción y desde luego un correlato en nuestro cerebro, ¿no? Y esto hay un dicho que es que las neuronas que se activan juntas son las que permanecen juntas, ¿no? Entonces, a medida de la experiencia y el seguir reiterando, nuestro cerebro empieza a regenerarse también, ¿vale? Entonces, sí que hay cosas, o sea, hay esa plasticidad cerebral que nos permite modificarnos. Modificar nuestro cerebro y nuestro funcionamiento. Vale, tú no sé si llevas el control, María, tú de algunas preguntas, porque Te digo aquí he visto otra, sí, mira, había aquí varias sobre la edad, ¿no? Sobre cómo la edad afecta al propósito vital y cómo cuando a veces hay dos posturas, una que cuando el entorno te supera y entonces ya todo te puede resultar difícil y otras en las que al revés, que pierdes la ilusión, ¿no? Entonces, ¿tú ahí qué opinas? Vale, repíteme lo que estabas leyendo otras. Vale, que digo que llega una edad, mira, te la leo, llega una edad en la que el entorno y la situación te acaban afectando mucho y todo te sobrepasa, incluso cuando cosas que siendo más joven eran triviales. Una que es cuando te supera por la edad y otra que dice, yo creo que llega un momento en el que las cosas te empiezan a afectar menos y hay que esforzarse por mantener la ilusión sin agobiarse. Sí que es verdad que, a ver, esa es lo que justo ha explicado María al principio, al inicio, la tendencia que con la edad tengamos menos propósito o menos, creo que habéis mencionado por el chat, menos ilusión también por realizar las cosas. Pero aquí es donde está la parte de construir de nosotros mismos ese propósito, esos objetivos. Muchas veces es el entorno, el propio, el que nos lleva a esa, a lo mejor esa negatividad o esa falta de ilusión. Pero sobre todo tenemos que ser conscientes de ese proceso, que lo que nos está afectando y que nos influye. Aquí sería la parte, digamos, de trabajar el yo ideal, que nos está influyendo en el propósito o en el objetivo, en la meta que queremos conseguir. Entonces, trabajar sobre ello y con ello a realizar los cambios oportunos en nuestra vida diaria para conseguir lo que queremos. Siempre todo el mundo tenemos algo que nos atrae más, que nos gusta Claro. e incluso hay veces que lo hemos dejado por simplemente algún comentario de alguna persona. A lo mejor si tú lo sigues teniendo en la cabeza, es importante que lo vayas desarrollando y si te ves dispuesta después de hacer ese análisis reflexivo, pues adelante. ¿Mm? Había otra pregunta que decían que vivimos en un mundo hiperconectado y que muchas veces pues, nos desborda por todos lados y que, bueno, y que a determinada edad ya cuesta mucho mantener el ritmo, ¿no? Entonces, aquí yo quería enseñaros esta diapositiva de aquí, que al final, cuando buscamos un propósito... Perdón, María, que creo que no se no se está ve. viendo. La 27, a ver. No sé si me la puedes poner tú, la 27. ¿Esta? Bueno, cuando buscamos todas nuestras actividades tienen un propósito, ¿no? Todo lo que hacemos puede tener o menos o más propósito, ¿no? Podemos tener actividades que no tienen nada de propósito, como puede ser tomarme un helado, no tiene nada de propósito, es todo disfrute, en mi caso que me encantan los helados, o tenemos actividades que tienen mucho propósito y no tienen nada de disfrute, ¿no? Entonces tenemos que funcionar un poco entre este binomio del disfrute y del propósito, que es lo que yo os comentaba al principio que hay que equilibrar, ¿no? Dentro de esto, todas las actividades que ya tenemos tienen algo de propósito y hay veces que tenemos que hacer esa reflexión del propósito, ¿no? Había muchos ejemplos de pues, cambiar pañales, es una actividad que tiene mucho propósito, muy poco disfrute. Si todas mis actividades de mi día a día tienen mucho propósito y muy poco disfrute, me encuentro en un espacio que podemos llamar esclavitud, ¿no? Sin embargo, si todas mis actividades de mi día a día tienen mucho disfrute pero muy poco propósito, no impactan en nada, en ninguna persona a la que yo a lo mejor pueda ayudar o en algo en un objetivo, en una meta, pues me encontraría a lo mejor en un estado de superficialidad. Y entonces al final lo que tenemos que buscar es un poco ese equilibrio entre las actividades de disfrute y las actividades de propósito. Y esto lo traigo porque cuando vivimos en un mundo hiperacelerado tenemos que parar y reflexionar qué actividades son las que queremos mantener y cuáles no, ¿no? Cuáles son las que nos mantienen en el espacio de superficialidad, cuáles son las que nos mantienen en el espacio de realización, cuáles son las que nos mantienen en el espacio sin disfrute ni propósito y qué puedo quitar. Hay algunas que no, ¿no? Estas que cambiar pañales,
las tengo que cambiar. Entonces, tienen que estar ahí, pero tengo que compensar a lo mejor con otras actividades de disfrute, ¿no? Entonces, ese equilibrio que tenemos que reflexionar es el que puede ayudarnos un poco a encontrar ese propósito, a comprender y a equilibrar entre esa felicidad, vivir feliz, y el vivir con significado y con sentido. No sé si, Ana, no sé si tú tienes alguna pregunta por Sí, ahí que... sí, ¿me oís? Sí. Sí. Ahora sí, menos mal. Bueno, hay un par de reflexiones que están, que nos hacen que son buenas y que quería traer encima de la mesa. Una es que comentaba antes Aida, ¿qué pasa cuando sientes que no tienes tiempo? Relaciona al Sí. propósito. Es verdad, esto es lo que hemos dicho en varias ocasiones, que a medida que vamos envejeciendo vamos perdiendo, ¿no? Porque pensamos que ya teníamos que tener un propósito, teníamos que haber encontrado ese gran proyecto que no hemos encontrado. Pues es que los propósitos no tienen por qué ser grandes proyectos, pueden ser cosas pequeñas que me dan el sentido a mi vida, ¿no? Entonces, si miramos en ese foco de tengo que tener ese superproyecto que ya no llego y no tengo tiempo, pues claro, me agobio, entro en ese mito de no tengo mi único superproyecto, mi único superpropósito, y entonces me paralizo. Pero si paro a pensar en mis actividades de mi día a día y miro el propósito de lo que yo ya hago, o genero, oye, pues a lo mejor lo que voy a hacer es salir a ayudar a algún vecino, ¿no? Eso ya tiene un propósito. No tiene que ser un propósito gigante, tiene que ser un propósito que nos ayude y que nos dé satisfacción a nosotros. Entonces, por eso hemos querido remarcar un poco lo de los mitos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que como no me he involucrado en un superproyecto, ya me equivoqué desde el principio y no me pues ya no puedo hacer nada, ya está todo perdido. No, no está todo perdido, lo puedo trabajar, y lo puedo trabajar, uno, en las actividades que ya tengo en mi día a día, haciendo un análisis de reflexión, qué propósito tienen esas actividades, y otro, me puedo generar otras. ¿Vale? Porque yo qué sé, que yo me haga mi taza de cerámica y se la regale a alguna persona y le haga feliz a esa persona, eso tiene propósito, ¿no? El hacer feliz a otros ya tiene un propósito y no tiene por qué ser un proyecto gigante. Y luego también el tema de la edad ha generado un poquito de debate en el chat, porque si bien algunos están de acuerdo con esta afirmación de que con la edad pues pasan cosas y a lo mejor disminuye ese empuje o la motivación, pero también hay la opinión contraria, ¿no? De que también te conoces mejor, sabes mejor lo que quieres, y cuando eres más joven estás más despistado, y eso también puede influir en cómo afrontas ese, bueno, en este caso el tema del propósito o los propósitos. O sea que lo ven desde los dos ángulos. No Claro, te también oímos bien. depende mucho esto de las circunstancias vitales de cada uno. A lo Claro. mejor hay personas que, por lo que he visto también, que están comentando en el chat, que tienen una vida muy ajetreada, como está comentando María ahora, y a lo mejor no les ha dado tiempo a pararse a reflexionar. Es el ejercicio de reflexión, que es el que he comentado yo en la primera parte que he presentado, que es el importante sobre todo para desarrollar y encontrar ese pequeño propósito en nuestro día a día. Hay que adaptarlo a las circunstancias. Entonces, puede ser pequeño, podemos tener a lo mejor miles de combinaciones, pero podemos tener a lo mejor un propósito grande y muchos pequeños, o muchos pequeños, o 3 o 4 pequeños, o uno pequeño y luego se van desarrollando más también. Claro. ¿Mm? Luego también aquí comentaba Antonia que algunas veces cuando llevas intentando mucho tiempo algo y no consigues pues, los resultados esperados, y relacionado esto con el propósito vital, dice, bueno, pues que hay otros factores que no dependen 100% de uno mismo, ¿no? Y eso también puede incidir luego en la motivación. Totalmente, sí. O sea, cuando hay factores que impiden que a lo mejor consigamos desarrollarnos en el yo ideal que habíamos planteado, pues a veces hay que hacer un análisis reflexivo y cambiar, ¿no? Porque es lo que decimos, el entorno no lo podemos controlar siempre y en todas las circunstancias. Entonces, a veces hay que parar y decir, vale, pues es mi momento de buscar otro propósito, de reflexionar sobre otro propósito. Mira, aquí hay una pregunta que me ha gustado, que pone, ¿qué hay de malo en ser superficial? Es decir, que nuestro propósito sea no tener propósito, solo vivir en el día a día. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, el propósito ya sería el vivir en el día a día. Lo que pasa que es verdad que puede darse que como no es muy sólido este propósito, serán ciertas circunstancias en el día a día que hagan que ese propósito caiga. Y a lo mejor estar un tiempo sin vivir, pero bueno, eso ya, el vivir el día a día, realmente ya es un propósito. El saber qué te depara el día
es también una idea de un objetivo y pensarlo y es factible. Entonces eso mismo ya sería un propósito. Quizá tiene que ver con esto que se dice ahora tanto de vivir en el presente, ¿no? El mindfulness. Claro, Sí, por pero eso. vivir en el presente no significa tampoco vivir con superficialidad, ¿no? Significa vivir atento a lo que estamos. Y atento a lo que estamos implica también, oye, pues darme cuenta de que de lo que estoy haciendo es lo que me llena o es lo que... entonces, no quiere decir, o sea, no son sinónimos vivir en el presente con vivir de una manera superficial o en el día a día. Vale. Y luego Javier Silvestre también planteaba, bueno, hace mención al filósofo Emilio Lledó y dice que para ser feliz, esto es una cita de él, de este filósofo, para ser feliz debes aprender a ignorar muchas cosas. Y nos pregunta, ¿hasta dónde es cierta esta afirmación? ¿Qué opináis? Hombre, sí, ¿no? Al final tenemos que, es lo que decía Miguel, tiene que nacer de nosotros, ¿no? Si recibimos, alguien por aquí comentaba que hay muchas personas que viven los propósitos de sus hijos, ¿no? Al final tenemos que ignorar y centrarnos en nosotros, qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que queremos y nacer desde nuestro interior, ¿no? Entonces sí, hay que ignorar cosas, efectivamente. También hacen mención en el chat, estoy viendo al tema de priorizar, ¿no? A veces, bueno, pues tienes que elegir. Hay que elegir. En esta Exacto. vida hay que elegir, no se puede hacer todo, queremos hacer todo, no llegamos y al final esto es una fuente de estrés y de agobio. Hay que elegir, hay que pararse y hay que elegir y hay que seleccionar. Y otra Y pregunta elegir, interesante, perdón. no, perdón, Sí, no, si quieres hablar, no, estaba pensando que elegir tampoco conlleva a desechar, me refiero que a lo mejor en ese momento para el objetivo y meta que queremos conseguir no nos sirve, pero si nos parece a lo mejor una idea plausible, a lo mejor esa decisión nos lleva a que aparezca otro propósito. Totalmente. Pues mira, Francisco Javier también nos plantea una cuestión interesante. Dice, ¿el propósito vital es una alternativa a la religión? No tiene por qué, o sea, no tiene por qué, se puede tener, no tiene por qué. O sea, se puede tener un propósito vital, seas religioso o no lo seas. O sea, eso también es verdad que siempre nos han enseñado que esa espiritualidad viene muy asociada a la parte religiosa, pero yo creo que hay que trabajar que es que cuando estamos desde un entorno laico también se puede tener un propósito vital, se puede tener espiritualidad y se puede tener sentido de la vida. Están relacionados, es verdad que está relacionado, pero no es exclusivo. Claro, la relación que existe justo es lo que acabas de comentar, el sentido de la vida. Si la religión te aporta eso, pero esto también es ese sentido ya no tan filosófico o religioso, sino que es más tangible. Exacto, aquí en el chat nos están haciendo, bueno, mención a distintos temas como y que a veces, dice Martina, que a veces también hay que quitarse importancia o, bueno, poner foco en lo que realmente es importante. Y bueno, pues ya depende del enfoque religioso que tenga cada uno, que algunos sí lo asocian más con la espiritualidad y como que lo ven como un complemento. Pero en principio no tengo más preguntas, no sé, identificadas en el chat. Entonces, Yo sí que he visto que han comentado varios libros del hombre en busca de su sí, propósito y no sé si algún otro. Nosotros habíamos puesto aquí algunos que son muy conocidos que también hablan de eso. El segundo está más relacionado con ese momento que hemos dicho justo ahora hace poco de presencia, en el presente y centrarnos en ello y a tener esa conciencia del momento presente. ¿Mm? perfecto. Pues esa era otra de las cosas que sí que nos habían pedido en el chat, que era si te dábamos algún tipo de recomendación, bibliografía. También han pedido la presentación. Pero bueno, la presentación en sí misma no sé si tiene sentido si no se acompaña de vuestra charla. Entonces, como la grabación va a quedar a disposición de todo el mundo en nuestro canal de salud y bienestar en Workplace, la podrán ver todas las veces que necesiten. Y bueno, si alguien tiene mucha curiosidad y quiere que la compartamos, que nos lo pida, pero realmente la grabación va a estar a disposición de todos en el canal de salud y bienestar. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya empieza la gente a daros las gracias enormes por esta sesión tan práctica y tan útil e interesante. Mira, muchísimos aplausos y corazones para vosotros.
Gracias, María. Gracias, Miguel Ángel. Por supuesto, también muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en vivo y en directo en esta sesión. Lo hacemos con mucho cariño para vosotros y siempre pensando en que sea útil. Y os estamos poniendo en el chat un cuestionario para que nos deis vuestra valoración, vuestro feedback, que siempre es muy, muy importante para nosotros, para seguir mejorando y aprendiendo, y también nos podéis hacer recomendaciones de posibles temas que queréis que abordemos en un futuro. Y nada más, esperamos, sí. ¿Puedo hacer un adelanto? Claro que sí. No, para que ahora que está todo el mundo, vamos a hacer a partir del 24 de febrero, que es viernes, vamos a iniciar de 8:15 a 8:30 todos los viernes una meditación conjunta. Vamos a practicar mindfulness de manera conjunta. Va a estar guiado por María y por mí, a lo mejor de viernes alternos y demás. Y entonces animamos a todo el mundo que quiera para instaurar ese hábito y trabajar esa conciencia del presente. Lo vamos a empezar a hacer pues el día 24, que ya os llegará, imagino que Ana os mandarán desde Prevención de Riesgos el enlace para apuntaros. Y nada, pues animamos a que os unáis, o bueno, si no podéis todos, pues cuando podáis. Vale, están diciendo que no funciona el enlace, ahora mismo lo revisamos y vemos qué pasa, porque en principio debería funcionar. Y sí, avisaremos siempre de estas sesiones próximas que se van a producir, siempre lo hacemos. ¿Okay? Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a seguimos. vosotros.